Todo el tema que estuvimos viendo durante 9 sesiones era la nueva creación. ¿Se acuerdan? Ahora el que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vimos cómo desde el Génesis el Señor, desde antes de verdad de la creación del mundo, diseñó y determinó que en nosotros, en la creación del ser humano, iba a hacer algo nuevo. Determinó que nosotros íbamos a hacer esa nueva creación y nos puso un destino, un propósito. Desde antes de crearnos, nos puso un propósito y el propósito iba a ser ¿cuál? ¿Se acuerdan? Pero no iba a estar solo, ¿sí? Iba a estar acompañado de esta nueva creación en una unidad, siendo uno solo, un solo cuerpo. Así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros, como su nueva creación, y el Hijo somos uno. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esa parte? Vimos el ejemplo del bebé, ¿se acuerdan? Un bebé que está temporalmente preparándose en el vientre, pero esa no es su propósito. Esa es una preparación, ¿verdad? Para que después nazca y ya que nació, pues ya viva una vida conforme a su propósito. De la misma manera, esta vida en esta tierra, ¿verdad? Hablando de la vida del ser humano, tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Es temporal. Toda la creación material que vemos, todo el mundo terrenal, tiene fecha de vencimiento. No es para siempre. La gente no está hecha para vivir siempre en este mundo. Y este mundo va a tener que llegar a su culminación. Y el que no se prepare para nacer, ¿verdad? Dijimos, va a nacer muerto. Y como este mundo es temporal, todo lo que está en este mundo es temporal. Por lo tanto, no podemos establecer nuestras prioridades en base a lo que es este mundo temporal. Nosotros somos nuevas criaturas hechas para otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Como el ejemplo del águila que también vimos hace 2 sesiones, ¿verdad? El águila que nació y se crió entre pollos, pero que no fue hecha para vivir como pollo, fue hecha para surcar las alturas. De la misma manera, nuestro sitio no está en esta tierra, nuestro sitio está en las alturas, en los lugares celestiales, donde el Señor ya nos tiene, o en su Hijo, ¿verdad? Ese es un resumen de lo que somos como nueva creación. Y el reto de asumir nuestra identidad, que es lo que nos decía nuestra hermana Celita, que es entender, somos nueva creación con un propósito más allá de lo que normalmente la gente que no tiene esperanza tiene, que es para ellos el vivir aquí, el ahora y obtener lo más que se pueda de este mundo temporal, para ellos lo es todo. Estábamos diciendo también que para poder nosotros entender nuestra verdadera naturaleza, lo que ahora somos en Cristo, nuestro propósito en Él de esta nueva creación, necesitamos partir de un cambio de nuestra mente, dejar de pensar como lo habíamos hecho o como lo hemos hecho, ¿sí? Durante muchos años y tal vez generaciones que nos han enseñado de una manera. Tenemos que hacer un cambio en nuestra mente para poder crecer en esas 5 cosas trascendentales. Nos va a permitir acercarnos a nuestro propósito, y nuestro propósito es Cristo Jesús, ¿verdad? Desarrollar en nosotros todo el carácter de Cristo, que Cristo siga creciendo en nosotros, que Cristo se siga formando en nosotros, porque somos una unidad con Él, una unidad indivisible, una unidad inseparable, una unidad que va a partir de que reconocemos y aceptamos a Cristo hasta la eternidad. Esa no es temporal, eso es eterno. El conocimiento de la verdad de Cristo, la identidad en Cristo, la fe en Cristo, la comunión con Cristo y la permanencia en Cristo. Esas 5 cosas
son de las que tenemos que agarrarnos, ¿verdad? Todo el tiempo. Esas 5 cosas van a hacer que nuestra mente se transforme. Esas 5 cosas van a hacer que nuestra vida en el aquí y ahora se transforme. Y como decía Celita, ¿verdad? Esas 5 cosas ya traen incluido nuestro bienestar temporal aquí en esta vida, ¿verdad? El Señor sabe que lo necesitamos y cuando buscamos las cosas trascendentales, el Señor nos incluye también las cosas temporales. Es lo que estábamos viendo de Mateo, que nos decía nuestra hermana Celita, ¿verdad? Buscad primero el reino de Dios, que son todas las cosas trascendentales, y todo lo demás viene añadido, ¿verdad? Y viene en abundancia, no viene también, no viene limitado. También vimos esto, ¿verdad? El mismo Señor Jesús vino y mostró de una manera simbólica esta satisfacción de necesidades temporales, no como una prioridad, sino como una manera de dar a entender que Él viene a dar algo mucho mayor que lo físico, que lo temporal. La mujer samaritana, él le dijo, si supieras, ¿verdad?, quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua. La mujer veía la satisfacción de la necesidad temporal, física, ¿verdad?, de ya no tener que ir a caminar por el agua, pero el Señor Jesús le estaba diciendo, no estoy hablando de esta agua, porque esta agua vas a volver a tener sed, estoy hablando de algo mucho mayor, ¿sí? Cuando la gente fue alimentada por el Señor Jesús, ese milagro de multiplicación de panes, realmente su propósito no era darles de comer, su propósito era que a través de eso entendieran que Él era la fuente del alimento, Él era el pan de vida. Ustedes me buscan porque comen, pero trabajen, esfuércense por la comida que no perece, es decir, síganme por lo que va más allá del bienestar físico. Y bueno, podemos enumerar cada una de las cosas que el Señor hizo con carácter sobrenatural como milagros, y cada una de ellas satisfizo necesidades temporales, pero con la finalidad de apuntar al conocimiento de las cosas trascendentales. Porque esto es transformación de nuestra vida. Esto va como les decía yo, ¿verdad?, transformando nuestro ser, transformando nuestra mente y haciendo que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que la parte práctica de ser esta nueva creación es que ahora ya podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer y hemos sido habilitados para cosas de las que la gente, ¿verdad?, en el mundo no está habilitada, ¿verdad? ¿Y qué cosas nuevas tenemos como nueva creación que antes no teníamos como vieja creación? Lo vimos, ¿verdad?, en Efesios, ¿verdad? Ahora ya podemos controlar nuestro carácter, ya podemos controlar nuestra boca, ya podemos controlar nuestra forma de expresarnos con los demás. Si antes yo no podía perdonar, ahora ya tengo funciones nuevas, ¿verdad? Ahora ya lo puedo hacer. Si antes no podía dejar de mentir, ahora ya lo puedo hacer, porque ahora en mis capacidades como nueva creación, tengo cosas y tengo que aprender a utilizar y a desarrollar todas esas virtudes que ya las tengo, ya el Señor me ha dado la capacidad, pero necesito yo aprender a desarrollarlas, a entrenarme para ejercerlas. El que mentía ya no miente, el que robaba ya no robe, el que hablaba, cuando vamos a la iglesia, controlan su lenguaje, pero si los ven hablando en su trabajo, en su casa, en la calle, en cualquier otro lugar, diríamos, ay Dios, este es este hermano. Tal vez puedan decir, no, pues es que yo así soy, así siempre he sido y no puedo cambiar. Esa es una mentira que precisamente el enemigo quiere que creamos, ¿verdad? Porque ahora somos nueva creación. El viejo hombre ha quedado despojado, ¿verdad? Es decir, nos hemos despojado, nos hemos quitado una vestidura y ahora nosotros tenemos el control. La nueva creación, es decir, el nuevo yo, el yo nuevo en Cristo, tiene todo el control, tiene toda la facultad y tiene toda la autoridad para someter al viejo hombre y entonces hacer las cosas que antes no podíamos hacer. Hoy vamos a iniciar una temática, aunque es nueva, pues está relacionada, tiene que ver con lo que hemos estado aprendiendo. Continuando en ese entendimiento que somos nueva creación y que la nueva creación tiene una parte práctica
de vivirse y de reflejarse, vamos a tener nuestro subtema, ¿verdad?, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es completamente súper importante, es trascendental, es básica, es algo. De hecho, sin el Espíritu no existe nueva creación, sin el Espíritu no existe iglesia, sin el Espíritu no somos más que personas, ¿verdad?, que queremos, con buenas intenciones, que tal vez queremos hacer algo bonito como un tipo club social, ¿sí? Sin el Espíritu no hay ni siquiera vida, no hay vida, no hay nueva creación, no hay nada, ¿verdad? Porque el Espíritu es lo que el Señor dejó para continuar la obra que Él vino a hacer, ¿sí? Él se fue y dejó a su Espíritu para continuar. De alguna manera, Él es, ¿verdad?, continuando, viviendo a través de nosotros y continuando esa obra que estuvo haciendo hace más de 2000 años. Entonces, necesitamos entender la obra del Espíritu en nosotros. Como iglesia, el Señor quiere hacer cosas nuevas, quiere hacer cosas grandes, pero no va a poder hacerlas hasta que nosotros podamos experimentar y abrirnos a la experiencia de su Espíritu, ¿sí? Que por mucho tiempo estuvimos de alguna manera restringiendo ese obrar de su Espíritu por el miedo de no parecernos a algún otro grupo. Defendíamos más nuestra identidad como organización y nuestra identidad doctrinal que la misma verdad de la revelación de la palabra de Dios. Y eso es algo que tiene que cambiarse. Se está cambiando, ¿verdad? La iglesia se ha ponido todo el esfuerzo para cambiar eso, pero a veces dentro nuestro, ¿verdad?, hay cosas que se resisten por ese mismo temor, pero el temor no viene de Dios, ¿verdad? El temor, sobre todo cuando son cosas que Él quiere hacer y nos da miedo, eso no viene de Dios. Entonces debemos involucrarnos al conocimiento de lo que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu, pero antes de pasar directamente a las virtudes que se enlistan, ¿verdad?, que produce el Espíritu en nosotros, quiero hacer una pequeña introducción, que es lo que vamos a ver hoy, porque hoy tal vez no nos va a dar tiempo ver lo demás. Quiero empezar primeramente con este versículo 16 al 18 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya hemos estado viendo el diagramita que les vuelvo a repetir, ¿verdad? Este diagrama lo hemos visto en veces anteriores, tal vez repetidamente, pero como les digo, ¿verdad? Es importante que atendamos a lo que ya vimos porque lo vamos a volver a ocupar y en este momento nos vamos a remitir a ese diagrama que explicamos ya muchas veces y que ahorita lo vamos a tener porque es algo importante, lo vamos a tener que recordar otra vez. Vimos que la obra de Cristo Jesús hace una diferencia, marca un contraste completamente en la obra de Dios, en su plan de Dios, porque termina una etapa y comienza otra, y marca un contraste tremendamente entre la manera en la que Dios se relacionaba con el ser humano, la manera en que Dios se revelaba antes de la cruz. Dios se relacionaba principalmente con su pueblo, de una manera casi exclusiva. Después de la cruz, vimos también este tema, ¿verdad?, donde la gente que no era del pueblo de Israel es incluida y ahora hace de los dos pueblos, gentiles y judíos, hace un solo pueblo
hermanados, unificados, reconciliados por la cruz, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la cruz significa algo forzosamente un punto de quiebre, un parteaguas, algo que ya no, después de la cruz no podemos ver las cosas igual de como las veíamos antes de la cruz. Eso es algo que tenemos que entender para ubicarnos en el pacto en el que estamos y desde ahí cómo entender todas las cosas que suceden y que sucedieron anteriormente, ¿sí? Por eso está el diagrama. El diagrama es una parte, está muy resumido, pero en sí encierra muchísimas cosas. Con este diagrama podríamos pasarnos otras 4 meses solamente explicando el diagrama. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos la noción, ¿verdad? Lo que vino a hacer Cristo Jesús fue algo completamente determinante en el proyecto de Dios para nosotros. Tenemos algunos énfasis de lo que era antes y de lo que era después de la cruz, ¿sí? Tenemos por un lado la ley, y acuérdense, hay distintas maneras de entender esta palabra ley y la vamos a volver a repetir en su momento para que no nos confundamos porque todavía llega a haber algún tipo de confusión ahí, ¿sí? Bueno, la ley en contraste con la gracia, ¿sí? Y es lo que está diciendo precisamente el versículo 18 de lo que estamos leyendo. Las obras en contraste con la fe. La esclavitud en contraste con la libertad. Y la carne en contraste con el espíritu. Hay una separación y hay una definición de cosas que ahora van a funcionar de una manera diferente. Por eso les decíamos, ¿verdad? La nueva creación no puede funcionar de la manera en que funcionaba la vieja creación, ¿sí? O la creación incompleta. El telefonito, ¿verdad? De disco o el cacahuatito, ¿verdad? Que pulsábamos, funcionaba de una cierta manera. Pero si ahora, ¿verdad? Tenemos un smartphone nuevo o un iPhone, el que ustedes quieran, ¿verdad? Un equipo más avanzado y lo queremos utilizar de la manera en que utilizamos el cacahuatito, no va a funcionar, no fue hecho para eso, fue hecho para funciones diferentes, lo que ya tenía funciona ahora diferente y ahora tiene cosas más avanzadas que ni siquiera tenía el cacahuatito, ¿sí? Este ejemplo lo vuelvo a retomar, ¿verdad? Porque a veces seguimos trabajando, pensando y haciendo las mismas cosas sin tomar en cuenta que ya todo cambió a partir de la cruz. Y también es una diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. De alguna manera hay un contraste muy fuerte. No podemos ver las cosas desde la misma perspectiva, ¿verdad? Antes de la cruz y después de la cruz, incluyendo en las mismas, el testimonio escritural que hay. O sea, tenemos que aprender a verlo desde su justo punto, ¿verdad? Desde su justa perspectiva. Y entonces está el hombrecito abajo, ¿verdad? Que es cada uno de nosotros, que es el ser humano, que todavía tiene una parte que debe ir muriendo y una parte que debe ir creciendo. La carne se relaciona con la esclavitud, se relaciona con las obras y se relaciona con la ley. Y esa parte es la que tiene que ir muriendo en nosotros. Tiene que haber un cambio de nuestra mente. Ahorita no se confundan cuando digo muriendo y cuando digo ley en la misma frase. Tiene su razón. En estas sesiones vamos a ir explicando. Pero todo esto está relacionado y tiene que ver con algo que va a ser sustituida por otra parte que tiene que ver con la gracia, con la fe, con la libertad y con el espíritu. Y aquí viene la parte importante de la obra del espíritu. Hay un aspecto de cómo comprendíamos que tiene que ser sustituido por una nueva comprensión. Por eso está dentro de las cosas que el espíritu va a ir desplazando. Así como el espíritu va desplazando a la carne,
y la carne no se deja, ¿verdad? Dice aquí, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y hay una oposición tremenda. No estamos hablando solamente de hacer cosas malas y hacer cosas pecaminosas, ¿verdad? Cuando hablamos de carne, a veces pensamos el portarnos mal y hacer cosas malas. Tiene que ver, pero la carne implica muchas más cosas que simplemente hacer cosas malas. Implica una manera en que pensamos, una manera en que asumimos las cosas, una manera en que entendemos las cosas. Podemos estar entendiendo la misma palabra de Dios en la carne y eso nos va a traer un entendimiento diferente y confuso de lo que Dios nos quiso dar a entender, ¿sí? La carne opera en todos los ámbitos de nuestra vida y quiere prevalecer a pesar de que ha sido condenada, ha sido crucificada, ha sido ya de alguna manera desechada. Nos hemos en nuestro día a día despojándonos de ese viejo hombre. Él no se va con facilidad, no va a dejar libre ese espacio, ¿verdad? Entonces es una lucha que se tiene, que está en nosotros mismos, ¿sí? Digamos que el enemigo principal está dentro nuestro porque es nuestra carne. Pero esta carne se esconde, es decir, no hay una manera tan sencilla de identificar, ¿verdad? Por eso el Espíritu nos va a dar ese discernimiento para que con su palabra, con la palabra de Dios y con la ayuda de su Espíritu, podamos nosotros discernir, identificar la manera en que el Espíritu debe actuar en nosotros y cómo lo debemos dejar actuar y diferenciarlo de la carne, que como les digo, si solamente fuera el pecado y las cosas malas, pues sería muy fácil distinguir, pero no, es mucho más que eso y vamos a ir aprendiendo cómo el Señor nos va, por medio de su Espíritu, ayudando a ganar ese terreno que necesitamos para que la carne, con todo lo que implica, que ahorita a lo mejor no nos va a dar tiempo a verlo, pero lo vamos a estar viendo a través de esta nueva temática, vamos a ir identificando dónde atacar, ¿verdad? Dónde poner atención, dónde tener mucho cuidado, para que precisamente andemos en el Espíritu. La indicación de Pablo, de verdad, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andad en el Espíritu no es una ordenanza, es la buena noticia de que ya puedes andar en el Espíritu. O sea, ya tienes la capacidad de que tu carne no te domine. Entonces, anda en el Espíritu. O sea, está diciendo, ya puedes hacerlo, hazlo. Ya tienes la capacidad, camina en eso. No es tanto una ordenanza como normalmente la vemos, ¿verdad? Cuando hablo del cambio de nuestra mente y hablando precisamente de este ejemplo, a veces leemos la Biblia, no quiero que me malentiendan ni que se ofendan, pero a veces leemos la Biblia con una mentalidad de la carne. Y cuando leemos la Biblia con una mentalidad de la carne, todo son ordenanzas, todo son mandamientos, todo son órdenes. Y obviamente si no vivimos, si no podemos vivir con esa exigencia, automáticamente entra en nosotros la culpa por la desobediencia a Dios. Y ya estamos entrando ahí en el juego que quiere tanto la carne como el enemigo que caigamos en la culpa y en la condenación. Por algo bueno, o sea, ni siquiera hemos hecho algo malo, simplemente la manera de pensar nos coloca en una desventaja donde el enemigo, por medio de la carne, porque obviamente él es el que es la única parte de nosotros de la que él tiene facultad o puede influir, y lo hace.
Y no necesariamente que nos haga pecar o que nos haga hacer cosas malas, sino con la forma de pensar, Él ya nos está trasladando del lado que no debemos estar, ¿verdad? Simplemente con la forma de pensar. Entonces, por eso siempre enfatizo, aquí Pablo no está diciendo una orden, no está diciendo ahora, si de veras eres cristiano, demuéstralo haciendo esto y ahora tienes que hacer lo otro. Lo enfatizo mucho, si se han dado cuenta en otros temas, enfatizo mucho esa parte porque de ahí proviene precisamente la esencia del cambio de nuestra mente, en cómo miramos ahora las cosas. Por eso vuelvo a enfatizar, ¿verdad? Digo pues ahora andad en el espíritu y no satisficáis los deseos de la carne. Lo que está diciendo y junto con lo que más vamos a ir viendo, nos está dando la buena noticia de que ahora podemos hacer algo que antes no podíamos hacer. No nos está dando unas ordenanzas, ¿sí? Tenemos que empezar a dejar de ver ordenanzas por todos lados porque ese es un pensamiento de la carne. Y acuérdense, cuando uno de los puntos que dijimos es que está relacionado la carne y la ley, no porque la ley sea mala, sino porque el pecado toma ocasión de la ley y nos hace a nosotros ir en contra de lo que quiere Dios. Entonces la ley tiene un papel fundamental por la manera en que nosotros pensamos, no porque la ley sea mala, y eso lo vamos a ir viendo conforme se desarrolle el tema, porque eso es bien importante y eso es determinante para poderle dejar el espacio a la obra del Espíritu. Si no cambiamos eso en nuestra mente, mis hermanos, no va a poder actuar el Espíritu como Él lo quiere hacer en nosotros. Solamente llegué hasta esta primera diapositiva, pero yo espero, mis hermanos, que les haya abierto interés para que las siguientes sesiones podamos ir adentrándonos en el quehacer del Espíritu y cómo obrar ese cambio en nosotros, o cómo el Espíritu va a obrar ese cambio en nosotros para que podamos entender y ver las cosas como el Señor las quiere que veamos. Son las 9. Les agradezco mucho su atención. Voy a dejar hasta aquí la presentación. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar para despedirnos en esta bonita noche. Sí, hermano. Adelante, Oremos. hermano. Padre Santo que estás en el cielo, Padre Dios, te damos gracias por habernos permitido estar aquí todos reunidos, Padre mío, escuchando tu palabra, y danos esa inteligencia, Padre, para que nosotros podamos discernir bien todo lo que el hermano nos explica, Padre Dios. Padre mío, bendice a todos mis hermanos que se pudieron conectar, Padre Santo, y los que no pudieron, también perdónalos, Padre Santísimo, y también, Padre Dios, que ellos se conecten para que ellos también sepan de su palabra, y que todos seamos un solo cuerpo, Padre Dios, como usted siempre nos ha dicho, que somos un solo cuerpo. Gracias, Señor, te doy por todo esto y bendice a mis hermanos, Padre Dios, y que todos tengan un descanso muy bonito, Padre Dios, que siempre usted nos da. Gracias, Padre Santo, le doy las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.